Mi hermano resopló. Tu hijo no va a llegar a ninguna parte en la vida. La mesa se rió, excepto mi hijo, que se quedó callado. Yo solo dije, es bueno saberlo. Voy a cancelar el pago automático de la escuela de arte de tu hija. Mi hermano me miró fijamente. Mi mamá susurró, no arruinemos el ambiente. Pero entonces era el cumpleaños 65 de mi madre y ella había planeado la cena como si fuera una boda real. Todos nos presentamos, yo, mi esposo Rick, nuestro hijo Julian, mi hermano Dave, su esposa Mel, sus 2 hijas perfectas y algunos familiares lejanos que siempre sabían cómo fingir una sonrisa y beber el vino justo para decir algo inapropiado antes del postre. La cena fue en un restaurante carísimo del centro. Mamá había reservado un salón privado probablemente para asegurarse de que el drama familiar no saliera a la luz pública demasiado tarde. Julian acababa de cumplir 13 años. No es ruidoso, no presume. Es el tipo de niño que pasa desapercibido en los eventos familiares porque no está desesperado por llamar la atención como las hijas de Dave, que nunca dejan pasar un solo momento sin recordarles a todos lo talentosas que son. Una canta, la otra baila. Ambas van a una academia de artes que cuesta más al año que una universidad estatal. Yo pago eso, por cierto, lo hago discretamente cada mes, solo para ayudar. Julian, por otro lado, había traído un bolígrafo y estaba dibujando en una servilleta. Siempre dibuja cuando está nervioso o aburrido. Me di cuenta de que eran ambas cosas. Entonces llegó el momento que todavía se repite en mi cabeza. Dave se reclinó en su silla, presumido, borracho de que venía y de su propia importancia. Miró a Julian, lo observó por un segundo y luego resopló. Resopló de verdad y entonces lo dijo, tu hijo no va a llegar a ninguna parte en la vida. La mesa se rió como si acabara de contar un chiste ingenioso. ¿Sabes ese tipo de risa quebradiza que la gente hace cuando tiene miedo de no unirse? Así fue, excepto por Julian. Él dejó de dibujar. Sus ojos ni siquiera parpadearon. Miré directamente a Dave y dije, es bueno saberlo. Voy a cancelar el pago automático de la escuela de arte de tu hija. Fue como dejar caer un vaso y verlo hacerse añicos en cámara lenta. Dave no habló. Mel se puso pálida. Mi madre no me miró. Simplemente tomó su copa de vino y susurró, no arruinemos el ambiente. Pero yo ya lo había hecho. O tal vez no lo arruiné. Tal vez simplemente lo expuse tal cual era. Esa noche en casa, Julian me entregó la servilleta en la que había dibujado. Era la mesa de la cena, todos nosotros. Pero en su versión, la mitad de las personas tenían cabezas de lobo. No lobos de caricatura. Estas eran cosas afiladas, vigilantes y con dientes. Mi hermano, mi madre, el resto. Él no se había dibujado a sí mismo. Me quedé allí mirándolo durante mucho tiempo. Luego fui a mi escritorio, entré en el portal de la colegiatura y cancelé el siguiente pago. No por lo que dijo Dave, sino por lo que nadie más dijo. Rick me dijo que estaba siendo mezquina. Dijo que Dave solo estaba siendo un hermano, que era mi orgullo el que hablaba. Se rió de verdad y dijo que a Julian se le olvidaría por la mañana. Pero yo no podía dejar de mirar esa servilleta y cómo los lobos sonreían. Después de cancelar el pago de la matrícula, no dije nada. Esperé. 3 semanas después, Mel me envió un mensaje de texto. Hola, Mónica, qué cosa más rara. Parece que el pago de la escuela de arte no pasó. ¿Crees que podrías revisar? Me quedé mirando el mensaje durante un buen minuto antes de responder. No es raro. Lo cancelé. Ella no respondió. Al día siguiente, Dave llamó, directo al grano, como siempre, dijo que su tarjeta había sido rechazada cuando intentaron arreglarlo y me preguntó cuál era mi problema. Le dije que probablemente debería empezar a manejar las finanzas de su propia familia. Me llamó amargada. Le dije que simplemente estaba cansada de alimentar a los lobos. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. Cosas pequeñas, cosas silenciosas. De repente, mi madre se volvió muy activa en los chats grupales,
enviando fotos familiares y etiquetando a todos en imágenes de esa cena como si hubiera sido un momento de película de Hallmark. Escribió mi hermosa familia debajo de cada publicación. Julien no aparecía en ni una sola foto. Lo noté. No creo que ella se diera cuenta. Luego vino la fiesta de cumpleaños de la hija menor de Dave. Todos estaban invitados, excepto nosotros. Cuando le pregunté a mi mamá al respecto, me dijo: «¿Has estado tan ocupada últimamente? Pensé que querrías tener el fin de semana libre». Le dije que ya teníamos el regalo listo y todo. Me dijo que lo dejara en el porche, que no era necesario entrar. Julien escuchó esa conversación. No dijo nada, pero silenciosamente se llevó el regalo a su habitación. Lo abrió y se puso a jugar con él. Nunca volvió a preguntar por sus primas. Esperaba que Rick estuviera de mi lado o al menos que fuera neutral. Pero una noche después de cenar me dijo que había visto a Dave en el gimnasio y que Dave parecía muy molesto por lo que yo había hecho. Dijo que pensaba que yo debería ser la persona más madura y pedir disculpas, si no a Dave, al menos a mi mamá. Le pregunté por qué. Me dijo: «Porque estás haciendo las cosas más difíciles para todos». Entonces le pregunté algo que no había planeado preguntar. «¿Te reíste en la mesa cuando Dave dijo eso sobre Julien?» No respondió. Creo que ese fue el momento en que dejé de verlo de la misma manera. Después de eso, empecé a retirarme silenciosamente de todo. Cancelé a la señora de la limpieza que yo pagaba en la casa de mis padres. Corté la compra mensual de víveres que le cubría a mi mamá desde que murió mi papá. Dejé de administrar la tienda en línea que había ayudado a Mel a configurar el año pasado. No envié ni un solo mensaje al respecto. Sin anuncios, simplemente desconecté todo lo que había estado sosteniendo durante años. Ahí fue cuando empezaron las llamadas. Primero de mi mamá, fingiendo no notar nada. Luego mensajes de voz de Mel, cada uno más incómodo que el anterior. Finalmente, Dave mismo otra vez, esta vez gritando por teléfono que yo estaba tratando de castigar a sus hijas por algo que él dijo. No respondí, pero aún no había terminado. Ni de cerca, porque quedaba una cosa más de la que ocuparse. Rick. Aproximadamente una semana después de que desconecté la última cosa, la tienda en línea de Mel, recibí una llamada de la escuela de Julien. La consejera me pidió que fuera, dijo que era solo una reunión informal, nada urgente. Así que fui. Me senté frente a ella en una pequeña oficina luminosa con carteles laminados en las paredes sobre la atención plena y la amabilidad. Parecía amable como alguien que probablemente horneaba para sus compañeros de trabajo y nunca decía malas palabras en el tráfico. Sonrió, pero había tensión detrás de su gesto. Dijo que había una preocupación nada oficial, simplemente que alguien se había puesto en contacto de forma anónima con la escuela sobre un posible entorno hogareño inestable para Julien. Enfatizó que no era una acusación, solo algo que sentían que debían investigar. Le pregunté si Julien había dicho algo. ¿No lo había hecho? Le pregunté si se estaba quedando atrás en clase. No era así. Entonces pregunté: ¿alguien más de mi familia ha estado en contacto con la escuela? Hizo una pausa y dijo que no podía responder a eso. Esa fue mi respuesta. No se lo dije a Julien de inmediato. No tenía sentido añadir más peso a sus hombros. Él había estado mejor últimamente, más ligero. Incluso había empezado a pintar de nuevo. Pintura de verdad, no solo bocetos. Su obra más reciente era de una niña hecha completamente de engranajes y cables. La llamó Poder Silencioso. Esa noche saqué el tema con Rick. Pensé que se quedaría impactado, incluso indignado, pero en lugar de eso, simplemente se reclinó en su silla, se frotó la cara y dijo: «Tal vez es hora de hablar con tu familia. Aclarar las cosas». Le pregunté qué cosas pensaba que necesitaban aclararse. Le dije que alguien intentó hacer parecer que yo estaba descuidando a nuestro hijo y él pensaba que la solución era una charla con café. Suspiró como si estuviera cansado de cargar con el peso de mis reacciones. Entonces cometió un desliz.
Dijo, mira, no es como si no hubiéramos hablado ya de esto. Ahí fue cuando todo salió a la luz. Habían tenido una reunión mi mamá, Dave, me y Rick en un café del centro. Se sentaron allí probablemente bebiendo lattes, decidiendo cómo lidiar con Mónica. Ni siquiera fue mencionada hasta que llegó el momento de planear el control de daños. Rick dijo que no fue una traición, que solo quería ayudarlos a entender por lo que yo estaba pasando. Le pregunté qué les dijo exactamente sobre lo que yo estaba pasando. No respondió. Solo dijo que pensaba que tenían razón, que tal vez yo estaba yendo demasiado lejos, aislando a Julien y quemando puentes. Que tal vez necesitaba hacer las paces. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se apagó. No lloré. No tiré nada. Solo asentí, me levanté de la mesa, por primera vez en años cerré la puerta del dormitorio con llave. A la mañana siguiente llamé a mi abogado. Nada drástico. Solo quería quitar el nombre de Rick de algunas cuentas y mover algo de dinero. Me dije a mí misma que era solo preparación. Más tarde ese día, Julien pegó un nuevo dibujo en el refrigerador. Era una casa la nuestra, una pequeña construcción de una planta dibujada en carboncillo y pasteles verdes suaves. 2 personas estaban frente a ella, una mujer y un niño. Todos los demás estaban lejos, en la distancia. Sus rostros estaban borrosos. En la parte superior, en letras de molde pequeñas, Julien había escrito una palabra, libres. Me quedé allí mirándolo durante mucho tiempo. Rick pasó por delante 2 veces esa noche. No dijo ni una palabra. Tal vez no reconoció la casa, pero yo sí, porque no era la casa en la que vivíamos. Todavía no. 2 días después de mover el dinero, Rick llegó a casa con flores. No me había traído flores en más de un año. Las puso sobre el mostrador, me besó en la mejilla como si todo estuviera bien y dijo que deberíamos salir a cenar, solo nosotros 2. Le pregunté por qué. Dijo, porque hemos estado tensos. Dije que no tenía hambre. Él asintió, pero vi el cambio en sus ojos, como si el encanto no hubiera funcionado como él pensaba. Esa noche me quedé despierta mientras él roncaba a mi lado, preguntándome cuántas veces había inventado excusas por él, ante mi mamá, ante Dave, ante Julien, ante mí misma. A la mañana siguiente llamó mi madre. Su voz era asquerosamente dulce. Dijo que Vic le había contado que me sentía abrumada y que todos estaban orando por mí. Le pregunté si había llamado a la escuela. Hizo una pausa, solo un segundo de más, y dijo que no sabía de qué estaba hablando. Luego dijo esto, siempre has sido tan intensa, Mónica. Incluso de niña, nunca supiste perdonar. No respondí. Simplemente colgué. Esa tarde, Rick recibió una llamada de Dave mientras almorzábamos. La contestó en la mesa, se rió ruidosamente y luego salió de la habitación para terminar la conversación. Julien me miró una vez y no dijo nada, pero vi que su mano apretaba el tenedor. Después de que Rick se fue a dormir, abrí su computadora portátil. No había hecho eso en años. No tenía contraseña. No sé si olvidó poner una o simplemente no pensó que yo miraría alguna vez. Había mensajes, docenas de ellos, algunos entre él y Dave, otros con Mel, otros con mi mamá. Hablaban de mí como si fuera un proyecto, una variable inestable, alguien a quien tenían que manejar con cuidado para que no lo quemara todo. Hablaban de Julien como si fuera una criatura frágil que estaba siendo dañada por mi necesidad de ganar. Un mensaje de mi mamá destacaba, no se está castigando porque su hijo no es especial. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, le dije a Rick que lo quería fuera de la casa para el final de la semana. Parpadeó, se rió como si estuviera bromeando y luego se dio cuenta de que no era así. ¿De verdad vas a destruir nuestro matrimonio por esto? Dije, lo estoy destruyendo porque nunca estuviste de mi lado. Ni una sola vez. Intentó discutir, intentó decir que podíamos ir a terapia, hacer un viaje, empezar de cero, pero cada palabra se sentía como más estática, más espera. Para el viernes, se había ido. No solo de la casa, sino que estaba emocionalmente desconectado. Se fue como alguien que escapa de un error. Julien no dijo nada cuando Rick se fue.
Pero esa noche se sentó a mi lado en el sofá y silenciosamente me entregó un papel doblado. Era otro dibujo, solo un camino que se extendía hacia adelante. Dos figuras pequeñas alejándose con maletas en la mano. El sol salía al fondo. Sin título, sin nombres, solo un mensaje silencioso. Yo sabía lo que significaba y sabía lo que tenía que venir después. Después de que Eric se fue, la casa no se sentía vacía. Se sentía honesta. Cada habitación tenía más espacio, como si su presencia siempre hubiera ocupado más de lo debido. Julien no preguntó a dónde se había ido. Ni siquiera se inmutó cuando empaqué los zapatos de Eric y los dejé en el porche para que los recogiera. Esperaba algún momento, algún colapso silencioso, una pregunta, una noche tarde. ¿Qué pasó? Pero no hubo nada. Solo calma. Dibujó más. Ya no eran lobos. Tampoco casas. Empezó a hacer mapas, docenas de ellos. Ciudades dibujadas a mano con caminos serpenteantes y símbolos inventados. Los pegó en sus paredes. Un mapa tenía ríos que fluían hacia atrás. Uno se llamaba el borde de lo suficiente. Otro no tenía etiquetas en absoluto, solo caminos que giraban alrededor de un pequeño punto negro en el centro. Le pregunté qué significaba el punto. Dijo, ahí es donde estamos ahora. Yo también empecé a construir algo. Silenciosamente, sin consultar con nadie, encontré un puesto remoto de coordinadora de logística en New Hampshire. Horario estable, paga decente, sin viajes largos, sin política de oficina. No era glamuroso, pero era mío. Acepté el puesto el mismo día que visité una pequeña casa de alquiler de 2 habitaciones escondida detrás de una hilera de pinos a las afueras de Concord. El suelo crujía, pero tenía una sala acristalada. Julien podría usarla como estudio. No le dije a nadie que nos mudábamos, ni a Eric, ni a mi madre, ni a Dave O'Mell. No sentía que se hubieran ganado esa información. Una mañana, mientras Julien estaba en la escuela, quité todas las fotos de la sala que incluían el rostro de Eric. Algunas eran fotos de la boda. Otras eran viejas tarjetas de Navidad familiares. Las puse en una caja etiquetada para él, la metí en el armario del pasillo y no volví a mirarla. Mi madre llamó 2 veces esa semana. No respondí ninguna de las 2 veces. Mel me envió un correo electrónico preguntando si podía enviarle la contraseña de las cuentas de proveedores que yo había configurado para su tienda. Dijo que estaba bloqueada y que realmente necesitaba mi ayuda. Leí el correo y luego lo borré. Finalmente, Dave se puso en contacto conmigo. Asunto, tú ganas. El mensaje era corto y amargo. Decía que yo había dividido a la familia por nada. Decía que yo estaba siendo dramática y que un día Julien crecería resentido conmigo por haberlo aislado. Que yo estaba castigando a la gente por no aplaudir a un niño que aún no se lo había ganado. Terminó con un espero que haya valido la pena. No respondí porque ya sabía que sí. Julien llegó a casa al día siguiente y me encontró en la sala cerrando cajas con cinta adhesiva. Esperaba que preguntara algo. ¿Por qué ahora? ¿A dónde? ¿Qué pasa con la escuela? Pero en lugar de eso, simplemente se sentó y silenciosamente empezó a doblar sus dibujos. No todos, solo los que dijo que quería llevarse. El resto los enrolló y los deslizó debajo de su cama. Empacamos durante los 2 días siguientes. Lo mantuvimos simple, lo esencial, ropa, artículos de arte, cosas de cocina. Dejé que Julien trajera una caja de libros y una de herramientas. No pidió nada más. La noche antes de irnos, llamó a mi puerta. Tenía un dibujo nuevo. Este era diferente. Era un camino ancho y abierto que bordeaba montañas con árboles que se inclinaban hacia una pequeña cabaña junto a un lago. La cabaña tenía humo saliendo de la chimenea. El sendero hacia ella tenía solo 2 pares de huellas. Me lo entregó y dijo, hice este para la vida real. En la parte inferior había escrito, empieza aquí. No lo enmarqué esa noche. Lo doblé una vez con cuidado y lo guardé en la guantera del auto que conduciríamos fuera del estado a la mañana siguiente. Para cuando Rick recibió el aviso de cambio de dirección por correo, ya nos habíamos ido.
Nos fuimos justo antes del amanecer. Julien estaba dormido en el asiento del pasajero con la capucha puesta, los auriculares puestos y el bloc de dibujo en su regazo. Las carreteras estaban tranquilas, ese tipo de silencio que te hace sentir como si estuvieras escapando de algo, incluso si tienes todo el derecho de irte. No lloré. Pensé que podría hacerlo, pero en cambio sentí esta calma que ardía lentamente, como cuando pasa una tormenta y te das cuenta de que, después de todo, el techo aguantó. El nuevo lugar era más pequeño de lo que estábamos acostumbrados. 2 habitaciones, un techo inclinado y una cerca torcida en la parte de atrás que parecía haberse rendido en su intento de mantenerse derecha. Pero había un gran pino al frente y la sala cristalada era incluso mejor de lo que recordaba, llena de ventanas, con la luz entrando desde todos los ángulos. Julien se apropió de ella al instante. Extendió sus papeles y colgó sus mapas. En un día parecía que llevaba meses allí. Fuimos a comprar víveres juntos. Desciframos el horario del autobús y encontramos una librería de segunda mano a 5 calles de distancia donde el dueño dejó que Julien pinchara uno de sus dibujos en el tablero de corcho. No hablamos de nuestra antigua vida ni una sola vez. No era una regla, simplemente no surgía el tema. A las pocas semanas, Julien preguntó por Rick. Estábamos desempacando las últimas cajas en la cocina. Lo dijo como alguien que menciona una película que vio alguna vez, sin tristeza, solo por curiosidad. Le dije, tu papá va a estar muy ocupado por mucho tiempo. Puede que no esté mucho por aquí. Julien solo asintió y dijo, está bien. Luego sacó una taza de la caja etiquetada como frágil y la puso en el estante. Era la taza favorita de Rick, una que olvidé devolver. Julien no se dio cuenta. O tal vez sí, y simplemente no le importó. Pensé que habría consecuencias, algún último esfuerzo de mi familia por atraerme de nuevo, pero se quedaron callados como si no pudieran descifrar cómo reaccionar ante alguien que ya no los necesitaba. El último mensaje que recibí fue un mensaje de voz de mi madre. Su voz era baja. Dijo que esperaba que yo entrara en razón, que las familias se pelean y que yo había llevado las cosas demasiado lejos. Luego dijo, Dave te extraña, ¿sabes? Lo borré no porque me hiciera enojar, sino porque me pareció patético. Pasaron los meses. Vi a Julien crecer en el espacio que lo rodeaba. Se unió a un pequeño club de robótica en la biblioteca local. Se hizo 2 amigos a los que les gustaba construir cosas con chatarra. Empezó a sonreír sin mirar por encima del hombro. Una noche, mientras comíamos comida para llevar en el suelo de la sala, aún no teníamos mesa de comedor, levantó la vista y dijo, ¿sabes qué es curioso? Le dije, ¿qué? Dijo, creo que este es el primer lugar en el que me he sentido real. No dije nada, solo lo miré y asentí. Esa noche abrí la guantera y saqué el dibujo, el de la cabaña y los 2 pares de huellas. Lo enmarqué y lo colgué junto a la puerta principal, para que cada vez que salgamos de casa, lo veamos, y cada vez que regresemos a casa, sepamos exactamente dónde estamos.